Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores y académicos. Y el día de hoy tengo a José María Aguatzin Hernández, quien nos va a hablar sobre las medusas, o son hidromedusas. Bueno, ahorita nos vas a platicar, claro, ¿verdad? Con mucho gusto. Y para empezar, ¿qué es una medusa? Sí, bueno, las medusas son animales prácticamente, ¿no? Marinos. Marinos, en general, ¿no? También hay algunos dulceacuícolas. ¿En serio? Sí, pero la mayoría son organismos marinos. Y lo que diferencia prácticamente a las medusas de los demás animales es que son organismos muy primitivos. Llevan más de 600 millones de años en el planeta y existen registros fósiles de ellas. Y está datado, ¿no? Y prácticamente han cambiado muy poco con respecto a su morfología. Eso es una particularidad, ¿no? Son de los primeros organismos a los cuales se considera como animales que están datados en el registro fósil y que los tenemos actualmente vivos, ¿no? Existiendo. ¿Tienes algunos ejemplares de medusas, no? Sí, aquí hay 3 frascos con algunas medusas, como bien dice usted. Tenemos 3 grandes grupos de lo que conocemos como medusas, ¿no? El grupo de los medusozoos, que es un grupo que se denomina comúnmente así, porque son organismos que tienen dentro de su ciclo de vida una fase libre nadadora, que es a la que comúnmente todos ubican, ¿no? como una medusa. Esta es una medusa del grupo de los sifozoos. Aquí están las medusas más grandes y más coloridas, ¿no? Esta por la fijación quedó transparente, pero puede ser de color azul, morado, café, puede variar de diferentes colores. Esta es una cubomedusa que... ¿Por qué se llama cubomedusa? Bueno, el nombre de cubomedusa viene por la forma de la campana. Algunas especies tienen una forma muy cuadrada, ¿no? Y parecería tener forma de cubo. Pero es nada más por eso, ¿no? Esta es de aquí, de la península de Yucatán, sí. ¿En qué parte? Es de la laguna de Chelem, de la zona de Chelem, sí. ¿Esta medusa está en la laguna de Chelem? Sí. Es de la laguna de Chelem. Es algo interesante porque no se había registrado previamente para esta zona. Tú registraste, ¿verdad? Sí. No te gusta hablar mucho de eso, pero tú registraste, ¿verdad? Reportamos una extensión de rango con respecto a esta especie y otra especie de cubomedusa. El registro más cercano que había era para la zona de Campeche. La zona de Campeche. No es nada raro ni sorprendente haberla encontrado aquí en Yucatán, puesto que Campeche es una zona muy cercana y hay una conexión entre ambas, ¿no? La otra especie, que es Tripedalia cystophora, que no está aquí, pero que es otra cubomedusa, esta solamente se había reportado para el norte del Golfo de México, ¿no? Y en todo el territorio de México no se había documentado. Entonces, junto con esta, reportamos esa ampliación de rango. Y esta es una hidromedusa, que aquí están las medusas más pequeñitas, las más simples, las más sencillas, usualmente a veces son transparentes, sí, tienen morfologías muy llamativas, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? De estos, ¿cómo están? Esto es, bueno, no sé si le llamaríamos cabeza, campana, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, los biólogos, la morfología general de una medusa, que es la que vemos aquí, está compuesta por una campana, ¿no? Que es lo que parecería el cuerpo de la medusa. Puede tener tentáculos o no, eso es dependiendo de la especie. Hay quienes no tienen tentáculos. Por ejemplo, esta medusa no tiene tentáculos, solamente tiene algo que se llaman brazos orales, ¿no? Y también tiene un manubrio, que el manubrio es una estructura que pende de la cavidad que se forma por debajo de esta umbrela o campana que le decía. O sea, tú decías que unos tienen brazos, otros tentáculos, ¿y qué más? Y manubrio. La cuestión de los brazos orales varía mucho dependiendo del grupo, ¿no? Los brazos orales son característicos del grupo brazos orales son característicos del grupo de los sifozoos, que es esto que tenemos aquí. Las demás medusas, por ejemplo, las hidromedusas, no tienen brazos orales, tienen un manubrio, que es una estructura que igual pende de la cavidad subumbrelar. Ahí se ubica la boca, ahí se ubican también tentáculos orales, hay diferentes estructuras, ahí está la cavidad gástrica. Es una estructura importante, ¿no? para este grupo.
Interesantísimo. ¿De qué se alimentan? Sí, las medusas se alimentan generalmente de otros organismos muy pequeñitos, miembros del zooplancton principalmente. Pueden ser algunos crustáceos, algunas larvas principalmente de organismos comerciales, pueden ser peces, moluscos, artrópodos, principalmente de eso. Algunas tienen algunas tienen la particularidad de que tienen simbiosis con microalgas, ¿no? Entonces, las microalgas producen fotosíntesis o hacen fotosíntesis y todos los compuestos que se generan de esa reacción pues son aprovechados por la medusa y generan esta relación simbiótica, ¿no? Se da principalmente en las sifomedusas. ¿Cuál es la relación o qué resultado da que una medusa consuma microalga o cómo está esta relación? No hay en sí... No es tan común que las medusas consuman microalgas. Más bien se alimentan de organismos animales, ¿no? Pequeñitos, como les decía, miembros del zooplancton, larvas de crustáceos, de algunos moluscos, de peces o incluso otras medusas. Inclusive se dice que cuando hay un exceso de medusas puede poner en riesgo muchas especies. Eso es cierto. Existen los blooms de medusas, que es cuando la cantidad o la densidad de organismos... ¿Por qué se da? Ese es un tema muy particular, muy interesante. No hay un factor determinante para decir realmente esto es lo que ocasiona los blooms. Son más bien una serie de factores. A veces se atribuye el cambio climático, el calentamiento global, la eutrofización de las aguas, que es cuando las aguas adquieren nutrientes de manera muy rápida. Son factores, o la desaparición de otras especies que se alimentan de medusas, son factores que contribuyen a que se den estos blooms. Pero los blooms han existido siempre, desde antes de que existiera el humano y todo lo del calentamiento global. Entonces, más bien, todo esto del calentamiento viene a contribuir, ¿no? A ser parte de que los blooms a lo mejor sean cada vez más constantes. Y sí ponen en peligro otras especies porque las medusas se alimentan, al ser muchas, se alimentan de otros organismos y reducen o disminuyen las densidades poblacionales de los demás. O sea, puede ser un peligro ecológico. Es una problemática porque sí impacta de manera directa, ¿no? a las poblaciones de otros organismos que tienen un rol también en la cadena. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores y científicos. Y estamos hablando de las medusas. ¿Por qué se dice, y para eso estamos platicando, pero con José María Aguatzin Hernández, por qué se dice que las medusas andan en familia? En familia. Nunca había escuchado ese término de que anden en familia. Probablemente viene en relación con los blooms, es decir, las medusas usualmente las encuentras cuando suceden los blooms en densidades muy, muy altas, ¿no? Y están ahí en grupo.
Pero también hay medusas que usualmente están solitarias, como las cubomedusas, usualmente... Son peligrosas. Tienen fama de ser peligrosas, pero realmente hay un grupo muy pequeñito dentro del grupo de las cubomedusas que realmente son altamente tóxicas, ¿no? No cualquier cubomedusa es potencialmente... ¿Qué las hace específicamente? Las toxinas. Las toxinas. Las toxinas, el tipo de toxinas que tienen y la cantidad es lo que vuelve a una cubomedusa, en este caso, potencialmente peligrosa o no. Las que hay registradas aquí para la costa de Yucatán y para México en general no son potencialmente peligrosas, ¿no? Una picadura puede causar dolor o puede causar alguna afectación no tan grave, ¿no? Pero no como lo que escuchamos que sucede a lo mejor en otras partes como Australia, ¿no? Se les llama agua mala igual, ¿por qué? Sí, son nombres comunes que reciben. Yo creo o supongo que el nombre de agua mala viene de que son 95 quizá más % agua. Esa es una composición... Como gelatina, ¿no? Sí, y les da una composición muy gelatinosa, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene el nombre de agua mala. Asocian esta composición de agua en un gran porcentaje con que también, pues, los encuentros a veces con bañistas o pescadores, pues, son desafortunados porque lastiman, ¿no? Cuando son picados por ellos. Aquí en Yucatán, ¿cuántas especies hay descritas o se conocen? Es un trabajo que continuamos desarrollando actualmente en el grupo. Es uno de los objetivos que nos planteamos, poder comenzar a describir o continuar describiendo la diversidad de medusas que hay en la costa de Yucatán. Actualmente hemos hecho un par de trabajos y tenemos registradas alrededor de unas 10, 12 especies, pero eso es un número que está muy, muy por debajo de lo que realmente es. Existen trabajos previos que han dado registros, principalmente en la zona del Caribe, es la zona donde históricamente más se ha desarrollado este tipo de investigación. Ahí los trabajos han sido un poco más constantes, más sistemáticos, pero en la región que corresponde exclusivamente a la península de Yucatán, a la costa de Yucatán y a la zona costera, me refiero a lagunas costeras, zonas de a lo mejor de pastos, etcétera. Es una zona que particularmente con este grupo ha sido poco estudiada, ¿no? Entonces, de ahí uno de los intereses del grupo, ¿no? Que comenzar a describir la diversidad de este grupo en esta zona. ¿Cuánto tiempo viven? Realmente viven muy poco tiempo. Yo diría que viven entre 6 meses hasta a lo mejor un año y medio. Depende mucho del tipo de medusa, ¿no? Las medusas más pequeñitas tienen tiempos de vida más cortos. Igual depende mucho a qué nos estemos refiriendo. No es lo mismo referirnos a la fase sexual, a lo mejor, de las medusas, que es la que conocemos como una medusa, o que nos refiramos a la fase asexual, que es el pólipo, ¿no? Los periodos de vida cambian dependiendo de qué tipo, de qué fase estemos hablando y de qué especie. Ya que estás tocando este tema, platícanos cómo es la vida sexual, cómo ahora sí, como se dice, el tipo de... Sí, su ciclo de vida. Sí, el ciclo de vida es algo muy particular, muy, muy complejo, muy diverso. De hecho, es uno de los temas más interesantes en el grupo, porque puede variar mucho dependiendo del tipo de medusa y dependiendo del hábito de las medusas, ¿no? Hay medusas que alternan una fase sexual con una fase asexual, una fase que es libre nadadora, que es la medusa, y una fase que es bentónica, que es un pólipo que vive adherido a un sustrato, ¿no? Hay ciclos de vida que solamente tienen la fase libre nadadora, hay ciclos de vida que solamente tienen la fase bentónica y hay ciclos de vida que tienen ambos. O hay ciclos de vida que igual involucran estadios parasitarios, ¿no? De algún otro organismo. Es muy complejo, es muy diverso. Las de acá de Yucatán, ¿cómo es su ciclo de vida? Tenemos todos los ejemplos que le acabo de mencionar están representados en lo que conocemos aquí en Yucatán. Ciclos de vida muy diversos. O sea, tenemos entendido que están en el agua, en la columna de agua, y después están en el claro, vento, ¿no? Las medusas, por ejemplo, las medusas que tienen una fase de vida libre, que es la fase medusa, se reproducen de manera sexual, liberan sus gametos al medio, estos se fecundan, y de ahí surge una larva. La larva se fija en un sustrato, y esa larva se convierte en un pólipo, que es la fase asexual. Y luego ese pólipo, de manera sexual, se reproduce y genera medusas
que pueden nadar en la columna de agua. Es como un árbol, ¿no? Y se continúa el ciclo de vida. El pólipo de hecho algunos pólipos reciben nombres como árbol de Navidad u otras cosas similares porque asemejan estas estructuras, ¿no? Podrían confundirse con un alga a lo mejor o algo no animal, pero no, son realmente animales. ¿Y cuál es la importancia ecológica? Bueno, las medusas son parte de la cadena trófica, como todos los organismos, y algo muy característico de ellas es que se alimentan constantemente de otros organismos. Entonces, cuando las densidades de las medusas están bien, pues interactúan e intercambian materia y energía al alimentarse de otros organismos y al ser igual sus depredadores. Exactamente. Entonces esa es una de las principales funciones de las medusas. El problema es cuando surgen estos blooms que yo le comentaba, que las densidades se elevan. Ahí es cuando ya la ecología o la trama trófica comienza a sufrir alteraciones y vienen los problemas. También tengo entendido que algunas medusas tienen color. Sí, principalmente las medusas más grandes, las del grupo de las sifomedusas, son las más coloridas, ¿no? A veces el color viene dado por la simbiosis que yo le comentaba con las microalgas y les confiere colores muy bonitos, ¿no? Pueden ser azules, morados, amarillos, es muy diverso, ¿no? Es algo que las vuelve muy llamativas y por eso las ocupan mucho igual en los acuarios. A eso le digo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de los científicos, de nuestros académicos. El día de hoy estamos platicando con el biólogo José María Aguatzin Hernández, que nos está hablando de las medusas o agua mala. Platíquenos, ¿cómo es que las medusas pueden estar de carácter ornamental? Hay unas que tienen luz propia. ¿Nos puede platicar qué? Sí, se le ha dado bastante uso a las medusas. Uno de esos usos es justamente poder ocuparlas para la acuariofilia. Entonces, los acuarios de alguna manera modifican o de alguna manera establecen laboratorios para poder reproducirlas y cultivarlas y poder exhibirlas, ¿no? También existe la pesquería de medusas en el Pacífico, en la zona de Sonora, que exporta medusas hacia el continente asiático, que es muy importante para la economía de esa zona. Y también tienen implicaciones en, por ejemplo, usted mencionaba de la bioluminiscencia, y eso es muy interesante porque algunas medusas son bioluminiscentes, ¿no? Principalmente algunas hidromedusas, y esta bioluminiscencia se debe a una proteína muy específica, que en su momento fue estudiada y fue toda una revolución porque gracias al estudio de esa proteína se ganó un premio Nobel, porque sirvió mucho en el estudio para poder mapear células y el desarrollo de las células, y se ocupó mucho para poder estudiar cómo se desarrollan las células cancerígenas y poder mapearlas y poder ver
cómo es que se desarrolla, ¿no? Y ha sido muy explotada esa parte, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante. Se trabaja mucho con las toxinas de las medusas. En general no es mi área y no conozco más allá de lo que le estoy comentando, pero que sepan que es un área muy, muy interesante, que tiene mucho potencial y que se estudia en México y se va a seguir estudiando probablemente. Cuéntanos cómo respiran las medusas y cómo obtienen su energía. Bueno, las medusas obtienen oxígeno a través de un proceso que se llama un proceso de difusión, ¿no? Que es un intercambio gaseoso, debido a que tienen un tejido bastante delgado. El oxígeno puede penetrar esas membranas y de ahí es como se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Y la energía pues prácticamente proviene de su alimento principalmente. Se alimentan, como le mencionaba, de otros organismos. Y las medusas tienen una particularidad que las hace muy interesantes, y es que comen muy seguido. Prácticamente se están alimentando a cada rato. De ahí que se asocie a que usualmente son problemáticas, ¿no? Porque cuando tenemos muchas medusas, estas se están alimentando constantemente, entonces afectan otras pesquerías porque impactan de manera directa con las larvas de estos organismos que tienen una importancia comercial. Nos encontramos con el alumno de la licenciatura de Biología Marina de la UADY, Daniel Fierro Torres. ¿Por qué es importante estudiar las medusas? Bueno, en lo personal a mí me llama la atención, ya que es un organismo que a simple vista parece ser muy simple, pero si profundizamos más en el tema, son organismos muy, muy complejos. Siento que es importante estudiarlas porque la gente tiene una idea equívoca acerca de ellas. Mucha gente piensa que al escuchar la palabra medusa nos referimos a que no hay que meternos en la playa porque nos pueden picar, a que si las vemos significa peligro, pero la realidad es que la mayoría de ellas son inofensivas y nunca van a buscar atacar al ser humano. Y es importante estudiarlas aquí en la península de Yucatán, y especialmente es un trabajo que se está realizando, principalmente porque no sabemos cuántas especies hay en realidad en esta zona. Y al descubrirlas o al en algún futuro poder destaparlas por otro significado, podemos utilizarlas con fines médicos, como lo mencionó mi compañero, también como fines alimenticios o como fines de una recreación. El punto es de que son una especie bastante llamativa que han estado millones y millones de años en este planeta y no han entrado en la necesidad de evolucionar tanto. Y son un organismo que tiene una estrategia reproductiva bastante efectiva comparada a los demás, y también una estrategia de defensa, una estrategia alimentaria bastante eficaz. ¿Cuál es esa estrategia de defensa? Bueno, las medusas en los tentáculos tienen unas células llamadas nematocistos. Estas son células urticantes, las cuales contienen la toxina con la cual pueden, por así decirlo, atrapar a su presa y inyectarle la toxina y posteriormente llevarla al manubrio donde se encuentra la boca. Y en el caso de defensa, básicamente tú las tocas y es cuando te inyectan la toxina, los nematocistos. De hecho, hay videos donde hay células que lanzan el arpón. Y en ese momento es cuando te inyectan la toxina. Y una idea errónea también es el orinar sobre las heridas. Ahí ya me voy a pasar a los accidentes que ocurren en las playas. ¿Por qué? Porque prácticamente es una herida abierta, microscópica, pero la es. Si una persona orina, prácticamente lo que va a hacer es infectar esa parte. Se ha recomendado, o lo idóneo es de que se agarre vinagre y se eche en la herida. ¿Por qué? Porque eso va como que a neutralizar, entre comillas, el veneno. Y también es recomendable poner arena caliente y nunca tocar la zona con las manos. ¿Por qué? Porque también la persona que está tocando o atendiendo la herida, puede que esa misma persona se llegue a sentir molestias. Estamos platicando con la doctora Lorena Violeta León Denis, doctora en Ciencias Marinas, y háblenos de la biotecnología que hay en las medusas marinas. Ok. La biotecnología en medusas marinas realmente es bastante interesante, fíjate, porque se están empezando a utilizar en lo que es la regeneración de tejido epitelial, ¿sí? Particularmente nosotros, y de manera interdisciplinaria,
estamos trabajando para la obtención de colágena de medusa, ¿sí? De hecho, estamos trabajando con especies que normalmente se distribuyen aquí en el estado de Yucatán. Lo que se está empezando a hacer es obtener esa colágena, y eso es con la finalidad de buscarle alguna aplicación. Entre las aplicaciones que estamos tratando o que se están tratando de generar es pues tratar de crear una serie de membranas, ¿sí? Con la finalidad de que puedan ser utilizadas más adelante en algún futuro, ¿sí? Y digo en algún futuro porque tiene que probarse primeramente en humanos. Ahorita se están haciendo todas las pruebas in vitro y se les quiere dar una aplicación a nivel de pie diabético, buscar una alternativa más para tratar esta afección que muchas personas que tienen diabetes la presentan. De hecho, el grupo interdisciplinario que tenemos está conformado por la doctora Nayeli Hernández del CICI, el doctor, actualmente maestro en ciencias, Irving Fernández, y una servidora. Con ellos, cada uno aporta la temática que trabaja desde mi punto particular. Yo trabajo todo lo que es la parte biológica y pues en muchas de las ocasiones participo también en lo que viene siendo algunas de las actividades que llevamos a cabo. Sí, la finalidad de esto es buscar una alternativa más. Ahora bien, hay otras alternativas desde el punto de vista biotecnológico en las cuales las medusas están empezando a estudiar. Entre ellas, pues también es el campo de la farmacología. Hoy en día se están utilizando para obtener los componentes de la toxina y ver qué posible aplicación tienen para el tratamiento del Alzheimer. Particularmente aquí en Yucatán no se trabaja, pero en el Instituto de Neurofisiología en Querétaro, que es una institución por parte de la UNAM, están haciendo ese tipo de estudios, ¿sí? De igual manera, pues, básicamente la gran mayoría de los componentes que se obtienen son de tipo proteico y han tenido buenos resultados en cuestiones de actividad, incluso contra células de cáncer, ¿sí? Como te digo, es una buena aplicación. La parte biotecnológica es un área muy bonita, un poco complicada a veces por el tipo de metodologías que se llevan a cabo, pero pues es un área que está creciendo cada día más. Y que es un campo para que los jóvenes puedan explotar, porque todavía hay mucho por qué investigar. Sí, de hecho hay mucho, más aún con todas las especies que hoy en día estamos encontrando en la costa de Yucatán, las cuales pueden ser utilizadas, ya sea a nivel de medusas como las cecifomedusas que te mencionaba José María anteriormente, o como en el caso de las cubomedusas que hemos encontrado también aquí en la península, que hasta el momento nada más se ha trabajado desde el punto de vista taxonómico, pero hay buenas alternativas para trabajar con ecología con ellas, biotecnología, lo que gusten. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo. Y aprendimos que las medusas no son tan malas. No son tan malas.